Mm. Bueno, tenemos que hablar de filtrado, ¿sí? Así que voy a hacer un breve repaso para poder hablar y comprender, desarrollar un poco mejor este tema, ¿sí? ¿Se ve ahí la clase que les estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Bien, bueno. Ahí. Recuerden que estas son las funciones de los riñones, no de la nefrona, ¿sí? Que es la nefrona, tenemos tres funciones. Estas son de los riñones, esta es la nefrona, ¿sí? Tenemos la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, tenemos muchas cientos de miles en las cortezas, es una unidad, es algo es una estructura microscópica. Y recuerden que tenemos acá una parte que es vascular, una arteriola, o sea, una arteria muy finita que ingresa, arteriola aferente, hace un ovillo, que es el glomérulo, parte del glomérulo, y luego la arteriola eferente, ¿sí? Luego tenemos una parte que no es vascular, sino que es cápsula de Bowman con un espacio abajo y una serie de túbulos, que es túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal. Y luego viene el colector. Bueno, toda esta estructura es la nefrona. Como ven, el túbulo contorneado proximal es el primero que sale luego del glomérulo, ¿sí? Después viene el asa de Henle, que tiene el asa descendente fina, ascendente gruesa, y se mete algunas nefronas que están más cerca de la médula, se mete toda el asa de Henle, otras nefronas que están un poco más lejos de la médula. Todas las nefronas están en la corteza, ¿no? Pero algunas están más en el límite con la corteza y otras están más periféricas, ¿sí? Las que están más cerca o las que están más de la médula o las que están más periféricas, cualquiera, todas, aunque sea un poquito más o un poquito menos, el asa de Henle se mete en la médula. Y eso es una ubicación muy importante, así como el túbulo colector que también se va a meter en la médula porque es vía urinaria, ¿sí? Bueno, entonces, viendo detalladamente, acá teníamos el glomérulo que está formado por la arteriola aferente, el ovillo que se enrolla, que es la misma arteria que se enrolla, y la arteriola eferente. Afuera, la cápsula de Bowman y en el medio el espacio de Bowman, ¿sí? Entre la cápsula de Bowman, entre el espacio de Bowman y este ovillo, o sea, alrededor de este ovillo, tenemos una membrana que tiene tres capas, recuerden, porque ahora vamos a hablar de la función que produce el glomérulo, que es el filtrado o filtración. Esta es la primer función de la nefrona, ¿sí? Esta función es re importante, depende de dos cosas que vamos a desarrollar ahora. La membrana glomerular o membrana de filtrado y las presiones o diferencia de presiones. Entonces, esas dos cosas son muy importantes para que haya filtrado. Entonces, primero, la membrana ¿dónde está ubicada? Acá, alrededor de la arteriola, ¿sí? Esta arteriola que se ovilla tiene tres capas. Esas tres capas, desde la arteria hacia el espacio de Bowman, son primero el endotelio vascular, que es la pared de la arteria, luego la membrana basal que sostiene a ese endotelio, y por último los pedicelos de los podocitos, ¿sí? ¿Qué son los pedicelos de los podocitos? Los podocitos son estas células que están que dice acá hoja visceral y hoja parietal. Bueno, esta que dice hoja visceral, así lo van a ver ustedes en microscopía, son los podocitos, ¿sí? Que son células propias del riñón. Esperen que busco la... acá. Esta membrana glomerular está formada así, ¿ven? Acá tenemos el endotelio vascular, que es el endotelio,
o sea, la capa de epitelio el epitelio de adentro del cuerpo, de las arterias, se llama endotelio porque es de adentro. Entonces, el endotelio es esa piel de adentro del capilar, que sería estas células que están acá abajo de todo, ¿sí? Que en el medio tienen fenestras, o sea, poros. Luego viene la membrana basal, como ven están dibujados como rayitas, porque son fibras de tejido de sostén, la membrana basal. Y por último, estos en amarillo, que es la tercera capa, que son los podocitos. Los podocitos son las células propias de la nefrona, células propias del riñón, ¿sí? No son de la arteria, que las arterias tenemos en todo el cuerpo, sino del riñón. Y estos pedicelos, perdón, estos podocitos tienen prolongaciones como patitas, entonces esos patitas se llaman pedicelos, como si fueran piecitos. Entonces, entre pedicelo y pedicelo de cada podocito, o entre podocito y podocito, si no se acuerdan la palabra pedicelo de los podocitos, por lo menos saber que son podocitos, entre podocito y podocito hay también estos poros, estas hendiduras que quedan en el medio, ¿sí? Entonces, esta es la membrana glomerular o membrana de filtrado, el endotelio capilar, la membrana basal y los pedicelos de los podocitos. Entre ellos quedan poros muy, muy pequeñitos que justamente definen el tamaño de las cosas que van a pasar, que son muy pequeñas, porque los poros son muy pequeños, por lo tanto, cosas grandes no van a pasar. Entonces, tienen micras de tan chiquititos que son. No hace falta que sepan el tamaño, pero sí qué es lo que va a pasar, porque pasan cosas que son muy, muy pequeñitas. Entonces, ¿qué pasan? Ven que tienen poros muy pequeños, solo filtran agua y solutos pequeños, o sea, electrolitos en general y algunas otras cosas, y además tienen cargas negativas. Por lo tanto, los que tienen carga positiva pasan un poco más fácilmente. Y luego vamos a hablar de las presiones. Acá lo que les quería decir es que hay algunas sustancias, donde lo puse, acá, que son las cosas que pasan. ¿Ven? El ultrafiltrado, esta primer serie de cosas que pasan, o sea, desde acá, desde la luz de la arteriola hacia el espacio, van a ser estas que están en la diapositiva anterior, van a formar este ultrafiltrado. Lo que va a pasar, lo que se va a filtrar es agua, electrolitos como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y después algunas otras cosas que son moléculas pequeñas, urea, creatinina, estas son muy importantes porque justamente la creatinina la vamos a utilizar para calcular el filtrado, la glucosa y algunos aminoácidos, ¿sí? ¿Qué cosas no se filtran? O sea, tienen que saber cuáles se filtran y cuáles no se filtran. Las proteínas, porque todas las proteínas, o sea, un aminoácido puede pasar, sí, porque es pequeño. ¿Cuántos aminoácidos tiene que tener? Esto se los pregunto porque ya lo dije, y a esta altura que ya vimos nutrición y vimos proteínas, ya lo tiene que saber. ¿Cuántos aminoácidos tiene que tener una proteína para ser proteína? ¿Más de 50? Sí, muy 50 o más bien. Más de 50. Una cadena de aminoácidos que se unen por uniones peptídicas se llama oligopéptido o polipéptido, si es más grande oligo, si es más grande polipéptido, pero cuando ya tiene más de 50 aminoácidos se llama proteína, ¿sí? Entonces, las proteínas todas tienen más de 50 aminoácidos, a veces miles de aminoácidos tienen, entonces, y además se pliegan varias veces sobre sí misma y la estructura tridimensional que adquieren es lo que le da la función que tiene esa proteína, sea una enzima, una hormona, un canal, lo que sea, ¿sí? Entonces, son estructuras grandes, moléculas grandes, un poco más, un poco menos, pero son todas grandes. Por lo tanto, no pasan por estos poros, no tienen que pasar proteínas. Ahora, las células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, todo, también son grandes, son mucho más grandes que las proteínas. Entonces, tampoco van a pasar. Por lo tanto, ni proteínas ni células van a pasar. Aminoácidos sueltos, por ahí sí pasan, proteínas no pasan, ¿sí? Entonces recuerden qué cosas van a pasar y qué cosas no. Recuerden las tres capas de la membrana, los poros que tienen,
que son muy, muy pequeños, por eso pasan agua y solutos pequeños, que son todos estos, y tienen que saber cuáles son, cuáles pasan y cuáles no pasan, y que tienen cargas negativas, por eso las sustancias que tienen carga positiva, las moléculas que tienen carga positiva, por ahí van a pasar más fácilmente siempre y cuando sean de un tamaño pequeño, si no, aunque sean positivas, pero más grandes, no van a pasar, ¿sí? Bueno, la otra cosa muy importante, la otra condición para que se pueda filtrar es el gradiente de presión. Entonces vamos a eso. Ven que está acá abajo em, descrito como presión de filtrado. Presión hidrostática del plasma menos presión oncótica del plasma menos presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Eso se los voy a explicar acá en este dibujito que está muy bueno, que representa. De un lado tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, el ovillo de la misma arteriola y la arteriola eferente. Del otro lado el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y el inicio del túbulo contorneo proximal. Acá tenemos tres flechas que representan el tamaño de la fuerza y el sentido de la fuerza, ¿sí? Y además tienen el número que dice que representa la cantidad. Si bien ustedes no tienen que saber la cantidad de la fuerza, esto nos sirve para hacerse una idea de los números. Entonces, de un lado, del lado donde tenemos la arteriola y viene la sangre circulando, la sangre es líquido, por lo tanto, esa sangre es una columna de líquido que trae presión. ¿Qué es presión? Fuerza, ¿sí? Esa fuerza es la fuerza que le imprime el ventrículo izquierdo cuando hizo eyección de la sangre desde el ventrículo izquierdo y salió toda la sangre eyectada y se está repartiendo en todo el organismo. Llega con un poco menos de presión al riñón, sí, pero igual llega con esa presión que le puso, que le empujó, esa presión que le puso el ventrículo izquierdo. Entonces, esa presión, al llegar a cada una de las nefronas en la arteriola, es esta flecha que vemos acá abajo de todo. La sangre empuja desde adentro del capilar hacia afuera, o sea, a favor del filtrado, hacia el espacio de Bowman con una fuerza en este sentido, ¿ven? Por eso la flecha apunta desde la arteria hacia el espacio de Bowman y con una fuerza de 55 milímetros de mercurio. Ahora, en contra de esa fuerza, por eso están en sentido opuesto, la flecha apunta para el otro lado, o sea, en contra del filtrado, tenemos la presión hidrostática que hay del otro lado. Del otro lado, una vez que se filtró agua, ¿hay agua? Sí, porque este primer microfiltrado, ¿qué cosas dijimos recién que tenía? Agua y electrolitos o agua y solutos pequeños, ¿no? Entonces, agua tiene. Si tiene agua, por lo tanto, hay una cierta presión. Pero no es lo mismo que la otra presión que viene con la fuerza del ventrículo izquierdo, aunque haya perdido un poco, tiene presión, ¿sí? De este lado es muy poca la presión que hay, ¿sí? Porque no es que alguien lo está empujando o metiéndole presión, sino que es simplemente la presión del agua que está ahí, que se acaba de filtrar. Entonces, por eso es mucho menor y además es en contra, en el sentido opuesto del filtrado, ¿sí? Es esta flecha que está arriba de todo, como ven, en el sentido opuesto y además es más chiquitita, es 15 milímetros de mercurio, o sea que la fuerza es mucho menor que 55 milímetros de mercurio, ¿sí? Y en el medio tenemos una flecha que también es opuesta al filtrado, que representa la presión, perdón, al revés era. Esta representa la presión hidrostática del capilar. Ay, esperen que se me está terminando la batería y me quedó desconectada la copa. Ahí está. Así no se me apaga. Esta es la presión hidrostática que les decía de la cápsula y la de arriba, que es la más chiquita, es la presión oncótica del capilar glomerular. Entonces, para hablar de la presión oncótica tenemos que hablar de las proteínas, ¿sí? En la sangre tenemos proteínas que están circulando. Esas proteínas son principalmente la albúmina, tiene poder oncótico, es decir, atrae el agua hacia sí misma, hacia adentro del capilar glomerular.
Y de hecho, las proteínas, al ser grandes, no se pueden extravasar, o sea, salir del vaso sanguíneo, ni tampoco pueden atravesar esta membrana de filtrado de la cual venimos hablando, porque como ya les dije, las proteínas no pasan la membrana de filtrado. Entonces, estas proteínas que están dentro del vaso sanguíneo y que no se pueden extravasar ni tampoco se pueden filtrar, por lo tanto, no van a estar en el espacio de Bowman formando parte del microfiltrado, sino que van a permanecer dentro del glomérulo, dentro de la arteriola circulando y van a seguir por la circulación sanguínea, atraen los líquidos hacia dentro, en contra del filtrado, ¿sí? Pero no desde el espacio de Bowman, sino desde el mismo glomérulo. Entonces, esta presión también es en contra del filtrado, ¿sí? Por lo tanto, las dos presiones de arriba, tanto la de la presión oncótica de las proteínas dentro del capilar glomerular como la presión hidrostática del líquido que se filtró y que forma este microfiltrado que está dentro del lado del espacio de Bowman, ambas son en contra del filtrado. Pero a pesar de eso, si nosotros sumamos los números, ven que son números aproximados, no importa, no lo tienen que saber, pero ven que 15 más 30 me da 45, aunque yo la sume, esta suma es menor que 55. 55 sigue siendo mucho más, sigue siendo más grande que la suma de las otras dos. Por lo tanto, la diferencia, porque 45 no es la suma de 15 más 30, ¿no? Me da 45. No es igual a 55, es diferente a 55. De este lado tenemos 55 milímetros de mercurio, del otro lado en contra tenemos 45. ¿Cuál es la diferencia? 10 milímetros de mercurio a favor del filtrado. O sea, la presión hidrostática del capilar glomerular, siempre esto es lo normal, siempre va a ser más grande, por lo tanto, siempre que no haya patología, y les voy a explicar por qué, se va a producir el filtrado, ¿sí? Entonces siempre va a haber filtrado. Entonces, fíjense cómo la diferencia de presión, el gradiente de presión, diferencia digo porque de un lado hay 55, del otro lado 15 más 30 me da 45. ¿Son iguales? No, son diferentes. Esa diferencia es una resta, ¿sí? Diferencia es lo mismo que resta, es lo mismo que gradiente. Por lo tanto, ¿cuál es el gradiente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la resta? 10 milímetros de mercurio a favor del filtrado. Eso es lo que esta diferencia de presiones y las características de las membranas que les expliqué, es lo que mantiene que todas las nefronas, toda la masa de nefronas esté filtrando. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Es lo que tienen que saber, ¿sí? Todo tienen que saber, todo lo que les expliqué. Díganme si hasta acá les queda alguna duda. No, profe. Bueno, si se entendió bien, ahora que estamos dando un Profe, yo taller, quería hacer una pregunta. sí, sí, Yo estoy intentando estudiar para el parcial y estaba estudiando del Guyton, pero el programa decía, creo que se lo puso en un mensaje igual. Em, Ahí está, el capítulo del 63 al 67, pero muchas de estas cosas no están ahí. ¿Me podría decir de qué otro lugar podría sacar la información para después estudiarla bien? yo creo que podés, del Guyton tenés un montón de cosas y es de donde mejor está. Fuera del Guyton podés guiarte por la clase, si querés. Ok. Y ¿Sí? del Guyton sabría más o menos qué capítulos, porque ya digo, en esos no había mucho. O Voy a capaz que. revisar si hay algún otro que falte, pero son esos los capítulos de renal. Me fijo si hay Ok, algún otro, no sé los números, pero me fijo si hay algún otro que falte. perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, si hasta acá se entendió, ahora quiero explicarles una cosa muy importante. Y les voy a mostrar una fotito justamente porque se acuerdan que volviendo a lo que es la estructura de la nefrona, fíjense cómo, a ver, ¿dónde está? Bueno, en este se ve, fíjense, al lado del glomérulo tenemos una estructura que se llama aparato yuxtaglomerular.
que está ubicado a propósito. Acá, miren, ahí está el aparato no sé si acá está bien dibujado, pero ahí se ubica el aparato yuxtaglomerular entre la arteriola aferente y eferente, justamente porque tiene que censar la presión, que es lo que acabamos de hablar. Acabamos de hablar de presiones y de gradiente de presión, o sea, diferencia de presión. Esto existe para mantener un filtrado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está el aparato yuxtaglomerular, que es como si cada una de las nefronas tuviera su propio tensiómetro permanentemente tomándole la presión para controlar que las presiones estén bien y, o sea, como les expliqué recién, que haya un gradiente a favor de la presión, de la filtración, gradiente de presión a favor de filtración y que efectivamente se pueda filtrar, ¿sí? Que todas las nefronas puedan filtrar. Entonces, ¿qué pasa? Está ubicado acá entre las arteriolas, aferente y eferente, al lado del glomérulo, por eso se llama aparato yuxtaglomerular. Y también está muy cercano a lo que es el túbulo contorneado distal, porque como ven, el túbulo contorneado proximal es el primero que sale, pero después baja, se mete el asa de Henle, vuelve a subir, y acá está el túbulo contorneado distal, que aunque se llame distal porque viene después, en esta serie de túbulos viene después, no es el primero, sino el último, o casi el último, pero la realidad es que queda muy cerca del glomérulo. ¿Ven cómo vuelve a subir el asa de Henle? Y acá tenemos el túbulo contorneado distal, que aunque se llama distal, queda bastante cerca del glomérulo, al lado. Es más, queda, como ven ahí, entre el glomérulo y en el medio el aparato yuxtaglomerular, o sea que queda muy cerca. Y eso tiene una función, tiene un motivo, una explicación, pero lo dejamos para el siguiente taller, porque tiene que ver con la función de los túbulos, ¿sí? Y tiene que ver con la ADH, la hormona antidiurética. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el aparato yuxtaglomerular, por qué está ubicado al lado de las arteriolas. Está ubicado al lado de las arteriolas justamente porque le tiene que medir la presión. Fíjense, ahí arriba está ubicado. ¿Ven? Bueno, fíjense cómo dijimos que había que mantener las presiones, estas presiones, y qué sucede, qué sucedería si por algún motivo, por ejemplo, es verano, yo me estoy en el colectivo lleno de gente, me baja la presión, me desmayo. Me baja la presión, ¿sí? Me desmayo, me acuesto, me pongo horizontal y ese es un mecanismo, porque hay muchos mecanismos, que ya solito regula la presión arterial, vuelve a subir, vuelvo en sí, me bajo el colectivo, me siento mejor, ya está, listo, me recuperé. Eso es una eventualidad, algo que se recuperó rápidamente, pero ¿qué sucede cuando hay una situación grave en la cual no se recupera rápidamente la presión arterial? Por ejemplo, una situación patológica. Un shock que puede tener distintas causas, un shock séptico por infecciones graves, un shock hipovolémico por pérdida de sangre, un shock cardiogénico por falla grave del corazón. Cualquier causa, no importa cuál sea, el paciente empieza a tener la presión cada vez más baja y la sostiene baja y la mantiene baja, o porque perdió mucha sangre, o porque está infectado y hay vasodilatación generalizada, lo que sea, se mantiene baja. No es que vuelve a subir rápidamente como me desmayé y vuelve a subir, ¿sí? En esa situación patológica grave, lo primero, apenas empieza a bajar la presión, ¿qué pasa? Volvemos a este dibujito, miren acá. ¿Qué pasa con esta presión, este gradiente de presión? ¿Qué opinan ustedes que puede pasar? ¿Disminuye? Claro, disminuye el gradiente, o sea, disminuye la diferencia. Disminuye porque aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Disminuye porque aumenta la presión oncótica de las proteínas. O disminuye porque disminuye la presión arterial, ¿no? Entonces, obviamente que la opción correcta es esta última que les dije. El paciente le bajó la presión arterial. Si le bajó la presión arterial porque tiene menos sangre, porque está séptico, por el motivo que sea,
Entonces, la flecha de abajo es la que va a disminuir, ¿sí? Entonces, en vez de 55 milímetros de mercurio, las otras se van a mantener igual. Pero la flecha de abajo, que es la presión con la que viene la sangre al glomérulo, va a bajar. Entonces, en vez de 55 milímetros de mercurio, va a haber, por ejemplo, 50. 50 menos 45, la diferencia ya no es la misma que la normal, ¿no? 55 menos 45 era 10. Ese es el gradiente normal, ¿sí? Y con eso hay un filtrado normal. Ahora, si tengo menos presión sanguínea y tengo, en vez de 55, 50 menos 45 me da 5. La diferencia, el gradiente es 5, no 10. Entonces, ¿se va a filtrar igual? No, se va a filtrar menos, ¿sí? Se va a filtrar menos, porque la diferencia de presión es menos. Entonces ese paciente puede estar oligúrico, ¿sí? Recuerden, ritmo diurético está al final de la clase, ahora vamos a eso, es el volumen de orina que orina una persona por dividido un cierto tiempo. Entonces, en general se hace mililitros por hora. Ahora, ¿yo orino una vez por hora? No, yo no orino una vez por hora porque tengo una vejiga que funciona como reservorio. Entonces yo voy a orinar cada tanto cuando se llena la vejiga, que puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo de un montón de cosas, principalmente de la cantidad de agua que ingresó al organismo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo hago juntar al paciente durante 6 horas y lo divido por 6, esa cantidad que juntó. Lo hago juntar 12 horas y lo divido por 12, la cantidad que juntó. Lo ideal sería 24, si puedo hacerlo en 24, ¿sí? Si no me da tiempo porque necesito calcularlo antes, bueno, lo puedo hacer en menos tiempo. Pero eso me tiene que dar una cierta cantidad de mililitros hora. Por ejemplo, el paciente me dice, bueno, yo junté 2.400 mililitros en 24 horas. Bueno, 2.400 dividido 24 me va a dar 100 mililitros hora, ¿sí? O me dice, oriné 2.000 en 24 horas. Bueno, me va a dar 83 mililitros hora. Está bien, es normal, perfecto. Entonces, ¿qué sucede en esta situación que dijimos el paciente tiene menor presión y ese gradiente, esa diferencia de presión, en vez de ser 10, es 5? Bueno, el paciente va a filtrar menos y en vez de orinar entre 50 y 100 mililitros hora, que sería lo normal, va a empezar a orinar oligúrico, menos de 50 mililitros hora. Por ejemplo, me dice, ay, yo solamente... Mi papá lo veo mal, pero yo solamente le junté esto de orina y me trae, no sé, 200 mililitros en 12 horas, por decir algo. Bueno, 200 mililitros dividido 12 horas me va a dar, no sé cuánto da la cuenta, pero 20 mililitros hora, 30 mililitros hora, supongamos. Bueno, menos de 50 es oliguria. Entonces, ese paciente está oligúrico porque está hipotenso, ¿sí? Está orinando poco. Ahora, vamos a la situación extrema. Supongamos que este paciente sostiene la presión baja y ya llega un momento que no hay forma de compensarla y baja más y ya lleva además muchas horas de la presión baja y sigue bajando. Bueno, por el motivo que sea, ¿no? Ese paciente que tiene la presión muy baja puede llegar su presión sanguínea o la presión en el glomérulo tal vez a 45. ¿Qué pasa si tiene 45 de presión hidrostática de un lado y 45 entre la suma de las presiones del otro lado? ¿Hay gradiente? ¿Me traes un pañuelito? ¿Una servilleta para limpiar? No, no hay gradiente, no hay filtración. Claro, no hay gradiente, porque gradiente quiere decir diferencia. O sea, ¿hay diferencia entre 45 y 45? No, porque 45 es igual a 45, no hay diferencia. Entonces no hay gradiente. Gradiente quiere decir diferencia, quiere decir resta. No hay gradiente. Entonces, si no hay gradiente, ese gradiente es cero porque no hay diferencia, entonces no hay filtrado, ¿sí? No es que el agua y solutos pequeños se van a filtrar hacia el espacio Bowman.
no se va a filtrar nada, ¿sí? Entonces, ahí, ahí el paciente va a terminar, empezó ligúrico, Marta, perdón, empezó ligúrico y cuando sigue bajando la presión, va a terminar filtrando cero, por lo tanto, va a terminar formando cero de orina. Y ese paciente que forma cero de orina, que primero estaba oligúrico, va a terminar estando anúrico, ¿sí? Díganme si se entendió todo esto que expliqué. Sí, profe. Entendió. Si se entendió, ahora voy a dejar de compartir esto porque tenemos que hablar de lo que pasa cuando recién empieza a hipotensarse el paciente, porque nosotros, hasta que el paciente llega a estar anúrico, al principio tiene mecanismos de compensación que tratan de compensar. Si la situación grave se mantiene, va a llegar un momento que no va a poder compensar y va a seguir bajando y va a dejar de filtrar y va a estar anúrico y entre otras cosas graves, además de hipotenso, ¿no? Pero al principio de la hipotensión sostenida que les conté, hay algunos mecanismos que tenemos que intentan compensar y que en general pueden funcionar si esto se resuelve relativamente rápido, si no, evoluciona de forma grave el paciente. Recuerden que les dije que acá al lado del glomérulo teníamos el aparato yuxtaglomerular que mide la presión. Y el aparato yuxtaglomerular mide la presión justamente porque si la presión desciende, el aparato yuxtaglomerular tiene adentro la mácula densa, que es una zona de células endocrinas que produce la renina, entre otras hormonas. Esa hormona, la renina, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando desciende la TA, ¿sí? Cuando desciende la tensión arterial. Si desciende la tensión arterial, desciende la presión de la sangre que llega ahí al glomérulo, ¿sí? Entonces puede bajar el filtrado. Y justamente el aparato yuxtaglomerular sensa la presión, es como su tensiómetro individual de cada una de las nefronas para asegurarse que haya una buena presión, no que esté baja, que esté normal, ¿sí? 55 milímetros de mercurio, para que haya filtrado, ¿sí? Entonces, ahora, si me permiten un segundito, les dejo de compartir esto y les voy a compartir otra cosa. Bueno, ahí lo ven. Puse un dibujo de lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, entonces, este es un dibujo que lo saqué recién de internet, pueden buscar cualquiera, lo importante es que lo entiendan. Fíjense cómo acá arriba, a la izquierda, tenemos dibujado el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Ven acá la arteriola, el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa. Cuando la mácula densa detecta un bajo flujo de sangre, ¿no? O una baja concentración de sodio, cualquiera de las dos cosas. La baja concentración de sodio es para producir ADH. Ahora lo que vamos a hablar es de la baja de presión, ¿sí? Cuando baja la presión, lo que va a hacer es liberar
renina, ¿sí? Que es una hormona que sale a la sangre, circula en la sangre y se va a encontrar con el angiotensinógeno, que es una sustancia que produce el hígado siempre. El angiotensinógeno, como todo lo que termina en ógeno, es un precursor inactivo, ¿sí? El angiotensinógeno lo produce siempre el hígado, lo libera hacia la sangre y está en la sangre circulando. ¿Tiene alguna función? Ninguna si no viene la renina y lo activa, ¿sí? Pero el riñón produce renina solamente cuando baja la TA. Cuando baja la TA y el aparato yuxtaglomerular sensa que bajó la presión, recién ahí libera renina hacia la sangre y esta renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sí? Que es esta que está acá. La angiotensina 1 tiene una función vasoconstrictora muy débil, por lo tanto no es importante su efecto directo sobre la tensión arterial, sino que continúa su camino y va a ser convertida en otra sustancia. Cuando pasa por el endotelio vascular, o sea, por los vasos sanguíneos del pulmón, porque está circulando en sangre, cuando pasa por el pulmón, ahí se encuentra con la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces la ECA va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 ahí sí tiene, por un lado, esto que está acá arriba, que es un potente efecto vasoconstrictor en todo el organismo, no solo en los riñones. Por lo tanto, ese efecto vasoconstrictor ya contribuye a subir un poco la TA. Pero no se queda solo ahí, porque además la angiotensina 2 va a ir a actuar en la corteza suprarrenal. Ven acá, atrás de la flecha esta, se ve la glándula suprarrenal. En la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, la angiotensina 2 estimula esta corteza a producir aldosterona, que es otra hormona. Esta hormona, la aldosterona, sale a la sangre, circula en la sangre y va a ir a actuar sobre los riñones, pero en los riñones va a ir a actuar no en el glomérulo, sino en los túbulos, que es otra parte de la nefrona, ¿sí? Y en los túbulos, principalmente túbulos contorneado, distal y colector, ahí va a estimular la reabsorción de sodio desde la luz del túbulo hacia la sangre. Entonces, este sodio además aumenta la TA, porque el sodio aumenta la TA, pero además arrastra agua, por lo tanto el agua que arrastra, acá está dibujado, aumenta la volemia. ¿Sí? ¿Qué es la volemia? El volumen total de sangre, o sea que se reabsorbe sodio y como el sodio aumenta la TA, también contribuye a aumentar la tensión arterial, pero además el sodio arrastra agua y al reabsorberse también agua, además de sodio, hacia la sangre, aumenta el volumen de sangre, que es la volemia. Por lo tanto, ese aumento de la volemia, también los tres efectos juntos, como ven acá, la vasoconstricción, la reabsorción de sodio y el aumento de la volemia gracias a la reabsorción de agua, los tres se potencian y terminan juntos estos tres efectos como efecto final, aumentando la TA sistémica del paciente. ¿Sí? Díganme si se entendió. ¿Lo podés Bueno, explicar sí. de nuevo, profe? Sí, cómo no. Vamos de Recuerden que el vuelta. aparato yuxtaglomerular está ubicado al lado del glomérulo para censar la presión de la sangre que llega a ese glomérulo por el capilar glomerular. Cuando la presión en el capilar glomerular, o sea, la presión de la sangre, desciende, podría comprometerse el filtrado y no haber un efectivo gradiente de filtración, ¿sí? De presiones, una diferencia de presión. Por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular tiene dentro la mácula densa que produce renina. Y en ese momento que baja la presión dentro del capilar glomerular, en el momento que desciende la presión en el capilar glomerular, se libera renina. La renina sale a la sangre, va a encontrarse con el angiotensinógeno, que es producido siempre por el hígado, pero no tiene ninguna función, y la renina convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1.
¿sí? La angiotensina 1 no tiene un potente efecto, es un efecto débil vasoconstrictor, pero sí sigue circulando en la sangre y cuando pasa por el endotelio vascular de los pulmones se encuentra con la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, esta que está acá en el medio. Esta angiotensina 2, por un lado, tiene un potente efecto vasoconstrictor y eso ya va a subir la tensión arterial, entonces contribuye, ¿sí? Pero no se queda solo ahí, sino que además sigue circulando en la sangre, además de producir el efecto vasoconstrictor, y cuando pasa por la corteza suprarrenal la estimula a producir aldosterona. La aldosterona es otra hormona que sale a la sangre y circula y cuando llega a los riñones va a actuar sobre los túbulos renales, principalmente túbulo contorneado distal y colector. Ahí la aldosterona va a estimular la reabsorción de sodio primero desde la luz del túbulo hacia la sangre. Ese sodio en la sangre aumenta la TEA, pero además el sodio arrastra agua, por lo tanto no solo se reabsorbe sodio, sino que también se reabsorbe algo de agua y el agua va a aumentar el volumen total de sangre, o sea, la volemia. Y ese aumento de volemia es el tercer efecto que potencia entre la suma de los tres el aumento de la presión arterial. El efecto era la vasoconstricción generalizada, estimulada por la angiotensina 2, y luego por la aldosterona, la reabsorción de sodio y el aumento de la volemia por la reabsorción de agua que arrastra el sodio. ¿Sí? Esos tres efectos terminan sumados aumentando la tensión arterial. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, es un Bueno. montón de información. Es un montón y no solo es eso, porque además también estimula la ADH, que lo tenemos que ver la semana que viene, y es lo último, ¿sí? Pero primero quiero que los separemos, porque cuando vean ADH se van a empezar a mezclar todo con todo y es un poco más difícil. Así que, por favor, estudien detalle por detalle esto, porque les aseguro que se los voy a tomar de adelante para atrás, de atrás para adelante, del medio para adelante, del medio para atrás, como sea, se los voy a tomar. Entonces, sépanlo todo, todo, completo, completo, completísimo. No pueden no saberlo, tienen que saberlo, ¿sí? Y además les cuento, como este es el taller, que nosotros, por ahí lo van a ver en habilidades también, pero ya que estamos acá, se los voy a contar porque es re importante entender para qué estudiamos, para qué sabemos, por qué hay que saberlo esto así tan detallado y por qué se los voy a tomar. ¿Porque soy jodida? No, bueno, por ahí capaz que sí, pero en realidad es re importante saberlo porque fíjense acá, en los pulmones tenemos la ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. Fíjense cómo lo saco del ejemplo de la hipotensión, vamos a la hipertensión del adulto. En el adulto, más de 40 años, pasa de todo. Vamos perdiendo nefronas, es lo normal, vamos envejeciendo, las arterias se vuelven más rígidas, pero además hay una teoría de que como las arterias se vuelven más rígidas, el aparato yuxtaglomerular no sensa la presión de la misma forma cuando somos más grandes, no la sensa bien. Como no la puede sensar bien porque las arterias son más rígidas, entonces sensa que puede haber hipotensión y desencadena el o sea, mantiene activo el eje renina-angiotensina-aldosterona, aunque en realidad no hay hipotensión. Entonces, si no hay hipotensión, ¿tendría que estar activo? No, no. Lo normal es que el eje renina, angiotensina, aldosterona se active solamente cuando hay hipotensión, solamente, ¿sí? Ahora, cuando vamos envejeciendo y este aparato yuxtaglomerular, nuestras arterias se vuelven rígidas, no puede sensar bien la presión porque las arterias se vuelven más rígidas, empieza a censar mal y sensa que hay hipotensión, cuando no la hay. Entonces, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, libera renina, se activa todo, el paciente se vuelve un hipertenso idiopático, algunas familias más que otras, algunos pacientes más que otros. No a todos los adultos les pasa, pero es muy común la hipertensión arterial idiopática cuando no hay otra causa. Y la causa tiene que ver con esto, con el envejecimiento de las arterias y con que no se puede sensar bien la presión, se activa permanentemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y todo esto se los cuento porque tenemos medicación que actúa acá. Los IECA, como el enalapril, muy famoso, se llama IECA, es de la familia de los IECA, porque es un inhibidor y
ECA y ECA, inhibidor de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, el enalapril actúa acá, ¿sí? Inhibiendo la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, porque inhibe la enzima que la convierte. Entonces, no se producen todos los efectos que vienen después, ni la vasoconstricción, ni la aldosterona, ni todo lo que produce la aldosterona, ¿sí? Por otro lado, también tenemos los ARA2, que son los ARA2 antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Qué es esto? Los sartán, candesartán, bueno, todos los de la familia de los sartán son ARA2, o sea, antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Qué hacen? Se trata de una molécula similar a la angiotensina 2 que va a ir a ocupar el receptor de la angiotensina 2 y cuando la angiotensina 2 quiere ir a actuar y producir vasoconstricción, producir el aldosterona, estimular la producción de aldosterona y todo lo que viene después, no puede porque su receptor ya está ocupado. ¿Por quién? Por el losartán, por ejemplo, ¿sí? O todos los de esa familia, que son antagonistas de los receptores. Entonces, no pueden actuar y no puede producir su efecto. Es como, tengo angiotensina 2 en la sangre, pero no puede actuar, no existe. Entonces, de esa forma actúan los fármacos, estos fármacos, el enalapril o todos los de la familia, que son IECA, inhiben la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, lo que hacen es unirse al receptor y bloquear ese receptor para que no pueda actuar la angiotensina y de esa forma, cualquiera de los dos, uno inhibe la conversión, el otro bloquea el receptor, cualquiera de los dos desciende la TA, ¿sí? Es muy importante conocer esto. Hay algunas otras medicaciones que son menos potentes, que son, por ejemplo, antialdosterónicos, que actúan inhibiendo la aldosterona, no son tan potentes, obviamente, porque inhiben la aldosterona y los efectos de la aldosterona, pero no la vasoconstricción de la angiotensina 2, entonces no son tan potentes. Y, por ejemplo, los antialdosterónicos sería la espironolactona, que es un diurético que se usa para inhibir el efecto de la aldosterona. Y hay otras medicaciones nuevas. Todo esto se los cuento, pero no es que les vaya a tomar fármacos ni nada de esto. Se los cuento porque es interesante saber para qué nos sirve, ¿sí? Y hay algunos otros fármacos que actúan bien acá, al principio de todo, en la mácula densa, inhibiendo la producción de renina. Entonces bloquean todo el eje desde el vamos. Bueno, para eso es importante saberlo, ¿sí? Porque es el mecanismo que actúa en la hipertensión. Si entendieron todo eso, les voy a decir que es un poquito más complejo que esto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque acá en el medio hay un paso más y es que muchas veces también interviene la ADH, que la vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de túbulos y también para el próximo parcial cuando hablemos de agua y sodio, ¿sí? Hasta acá lo que sí les puedo decir es que recuerden que la aldosterona se ocupa de regular el sodio y aunque el sodio arrastra agua, la aldosterona no tiene efecto sobre el agua, sino que su efecto es sobre el sodio, ¿sí? Regula el sodio, la cantidad de sodio. Acá se empiezan a confundir porque cuando hablemos de la DH regula el agua y el agua termina concentrando o diluyendo el sodio. Entonces se empiezan a confundir. El agua y el sodio tienen un vínculo muy estrecho en todos los tejidos del organismo, no solo en la sangre, en el intersticio y en las células también, ¿sí? Porque a diferencia de las proteínas que no pueden salir de los vasos sanguíneos, el sodio sí puede salir de los vasos sanguíneos, está en los vasos sanguíneos, está en el intersticio y está en las células, en los tres compartimientos. En todos los compartimientos donde tenemos líquido tenemos sodio también. Entonces es difícil pensarlo, pero ambas cosas es importante que estén en un equilibrio y en una cantidad y distribución adecuada en los tres compartimientos. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Pero hasta acá lo que tienen que saber, además del eje renina-angiotensina-aldosterona, es que la aldosterona se ocupa del sodio, no del agua. O sea, es eventual que además, con un efecto secundario, que además de
La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y el sodio en forma secundaria arrastra agua, es verdad. Pero la aldosterona se ocupa del sodio, ¿sí? Del sodio, recuerden eso. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ahí vuelvo a la clase que estaba antes, así continuamos con esto. Bueno, em, ahí se ve la clase, ahí puse la misma clase que estábamos al principio, ¿sí? Profe. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. profe. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, estábamos ahí. Ya hablamos de lo que esta única parte de la nefrona, porque dijimos que la nefrona era todo, ¿no? Glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal y un pedacito del colector, ¿sí? Todo esto es nefrona, todo. Lo que venimos hablando hasta ahora es solamente de esta parte, la primer función, que es filtrado. Nada más hablamos hasta ahora, ¿sí? Todavía nos falta hablar de los túbulos y todo eso. Entonces, este filtrado o filtración glomerular está muy bien representado, perdón, por la creatinina. Entonces, tasa de filtrado. Acá está. ¿Cómo lo vamos a calcular? La tasa de filtrado. ¿Cuánto filtra toda esa masa de nefronas? Toda la suma de nefronas, ¿cómo están filtrando? Bueno, lo vamos a calcular con el clearance de creatinina. ¿Qué es el clearance de creatinina? Es el aclaramiento, clearance en inglés, en castellano sería aclaramiento o depuración de creatinina. ¿Pero qué quiere decir aclaramiento o depuración? Bueno, se refiere a qué porcentaje de esa creatinina pueden sacar las nefronas de la sangre hacia la orina. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene que sacar? Bueno, porque todos los días, como efecto del metabolismo de las proteínas, principalmente donde tenemos proteínas, en muchos lugares tienen funciones estructurales, recuerden que no tienen función energética, ¿sí? Sino estructurales. Dentro de esas funciones estructurales, una de las estructuras que más proteína tiene en nuestro cuerpo, ¿cuál es? El músculo, ¿sí? Entonces, como el metabolismo del músculo, tengamos más músculo, menos músculo, hagamos ejercicio, no hagamos todos los días, se mueven los músculos, todos los días se libera algo de creatinina a la sangre, esa creatinina que deriva de la creatina del músculo, esa creatinina es un metabolito que producimos nosotros todos los días, ¿sí? Y que si se acumulara en niveles altos es tóxico, ¿sí? Entonces, es un metabolito que nosotros producimos todos los días y que tenemos que ir de a poco eliminando por los riñones hacia la orina y con la orina hacia afuera, ¿sí? Esto es lo normal. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Bueno, con el filtrado, ¿sí? Fíjense, se utiliza el clearance de creatinina y no de ninguna otra sustancia por dos motivos principales. Primero, porque es una sustancia endógena que producimos nosotros todos los días. Segundo, porque no, o sea, endógena quiere decir que la producimos nosotros, sino que no es lo mismo que una sustancia que la tomamos para ver cómo filtramos esa sustancia o no sé, una medicación, una droga o lo que sea. No, la producimos nosotros todos los días. Primero por eso. Segundo, porque tiene metabolismo renal únicamente, es decir, no se elimina por el hígado, por inhalación, por exhalación, por la piel, no, se elimina solo por los riñones. Y dentro de los riñones, dentro de las nefronas, se elimina solo por filtrado, ¿sí?
no se elimina de otra forma, porque los túbulos tienen otras funciones, que era reabsorción y secreción. Por secreción se pueden secretar algunas sustancias, algunas otras sustancias, pero no la creatinina. Entonces, la creatinina es una sustancia endógena que producimos nosotros todos los días y además se elimina por el riñón y dentro del riñón solo por filtración. Entonces, representa muy bien cómo filtran esa masa de nefronas, ¿sí? Por eso se utiliza el aclaramiento o clearance de creatinina, que quiere decir cómo, qué porcentaje de la creatinina que yo produzco todos los días normalmente están pudiendo filtrar esta masa de nefronas y eliminar hacia la orina, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos eso? Bueno, fíjense que la creatinina normal en la sangre es hasta 1,4, ¿sí? Entonces, si yo viene un paciente, me trae un análisis y dice creatinina 0,8, ¿es normal? Sí. 0,9, ¿es normal? Sí. 1,3, ¿es normal? Sí. Hasta 1,4 es normal, ¿sí? Hasta ahí, todo lo más bajo es normal. Es normal. Puede estar muy, muy bajo en las personas que tienen mucha pérdida de masa muscular por desnutrición, por enfermedad, por lo que sea, puede estar muy, muy bajo. Pero nunca puede ser más alto que eso, ¿sí? O sea, hasta 1,4. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué sucede si los riñones no funcionan bien, las nefronas no funcionan bien y no están filtrando bien? Entonces, no se va a filtrar adecuadamente la creatinina hacia la orina y eliminar, sino que se va a empezar a acumular en la sangre. Y eso se llama insuficiencia renal. ¿Sí? Cuando se acumula en la sangre, entonces me viene el paciente con un análisis que dice creatinina 2,0. ¿Es normal? No, porque es más de 1,4. Entonces en la sangre se está acumulando. No se está filtrando y eliminando en la orina. ¿Sí? Ahora, ¿es un análisis de sangre lo suficiente para saber cuánto está filtrando un riñón? No, no alcanza. Lo exacto es hacer juntar al paciente orina durante 24 horas, mandarlo al laboratorio, que lleve la orina de 24 horas y además se vaya en ayuno porque le van a sacar sangre, ¿sí? Entonces, el bioquímico le va a medir la cantidad de creatinina que tiene en la orina, la cantidad que tiene en la sangre porque le va a sacar sangre y con esos datos más algunos otros datos más le va a calcular lo más exacto posible el clearance de creatinina, el aclaramiento de creatinina, y me va a dar el resultado a mí directamente en un informe que dice clearance de creatinina tanto, ¿sí? Ese tanto es siempre más de 60 mililitros minuto, acá está, ¿ven? Mililitros minuto o porcentaje, ¿sí? Por ciento. Esto es lo normal, más de 60, ¿sí? ¿Por qué acá dice varón entre 97 y 137, mujer entre 88 y 128? No tiene que saber estos valores. Bueno, porque en general en las personas jóvenes el clearance suele ser alrededor de 100, 110, 120 mililitros minuto. Ese es el valor normal en personas jóvenes. Ahora, ¿es lo mismo en un anciano? No, porque dijimos que de los 40 años en adelante se van perdiendo algunas nefronas, entonces se va deteriorando el filtrado y por lo tanto si medimos el clearance se va deteriorando el clearance, que es como calculamos el filtrado, calculamos cómo ese anciano está pudiendo filtrar. Ahora, nunca, por más que sea anciano, si es un anciano sano, nunca su filtrado debería ser menor a 60 mililitros minutos. O sea, si es más joven, va a ser alrededor de 100, entre 80 y 120, por ahí aproximadamente, el filtrado, y se va a deteriorar un poco hacia la ancianidad, ¿sí? Mientras más anciano sea, pero nunca es menos de 60, ¿sí? De 60 para arriba es lo normal, es un rango muy, muy amplio y en general PERI 100 son los valores en los más jóvenes. Cuando el clearance de creatinina es menor a 60, quiere decir que menos del 60% de la creatinina se está pudiendo excretar, eso se llama insuficiencia renal, ¿sí? Ahora, hay otra forma de calcularlo
que no es tan exacto, pero que yo lo puedo utilizar en el consultorio. Acá hay dos fórmulas. No les voy a tomar las fórmulas ni nada, pero sí es importante que yo se las muestre. Esta fórmula de arriba es la que utiliza el bioquímico para calcular el clearance de creatinina. Como ven, tiene el flujo urinario, o sea, va a medir la cantidad de mililitros que hizo en 24 horas. Y acá va a poner la creatinina que le midió en la orina y acá va a poner la creatinina que le midió en plasma y le va a calcular y me va a dar el resultado exacto, ¿sí? Esto lo hace el bioquímico, me lo informa. Ahora, yo puedo utilizar la fórmula de abajo, la de Crocroft-Gold, que es una fórmula muy conocida, muy validada, que sirve para ustedes. Yo me la sé de memoria porque soy de la era vieja y porque la uso siempre, la usamos, la calculamos, pero igualmente pueden agarrar el celu y en el celu agarrar cualquier calculador por Crocroft-Gold o por cualquier fórmula, calcularlo y lo ponen, si no se lo acuerdan de memoria, ponen ahí, les da el cálculo y les da el resultado exacto. ¿Para qué me sirve esta fórmula o cualquier otra fórmula de clearance? Para calcular el clearance rápidamente, solo con un dato, no con dos como tiene el bioquímico, sino con la creatinina plasmática en sangre, ¿sí? Ven que esta fórmula es 140 menos la edad por peso. Yo tengo al paciente enfrente, le pregunto la edad, le calculo más o menos a ojo, le pregunto el peso, lo peso, y si no lo tengo exacto, se lo calculo más o menos. Y abajo le pongo creatinina en sangre por 72. O sea, ¿qué dato necesito? La creatinina en sangre, ese solo. ¿Necesito la creatinina en orina? No. Para esta fórmula, no. Para la otra que hace el bioquímico, sí, pero le hicimos juntar orina de 24 horas, le llevó la orina y además le sacaron sangre. Tengo los dos datos, el bioquímico tiene los dos, es más exacto. Si no tengo tiempo, porque eso requiere que junte durante 24 horas, lo lleve al laboratorio y que me vuelva el resultado, si no tengo tiempo, estoy en una guardia y necesito calcularlo rapidito para tomar una decisión de decir, bueno, le tengo que dar un antibiótico, ¿qué antibiótico le pongo? Bueno, miro el laboratorio tiene 0,8 de creatinina, es normal. ¿Va a tener insuficiencia renal? No, es una creatinina normal. Ahora, miro el laboratorio, el paciente tiene 3,5 de creatinina. ¿Es normal? No, no es normal porque es mayor a 1,4, tiene insuficiencia renal. Tengo la obligación de no darle un medicamento que sea nefrotóxico. Entonces, ¿yo le puedo dar cualquier antibiótico? No. ¿Yo le puedo dar cualquier dosis? No, tampoco. Entonces, voy a necesitar saber esto y lo voy a utilizar un montón en la vida de médico. Un montón. Por eso lo tienen que saber. ¿Sí? Entonces, yo puedo agarrar un laboratorio y si no se lo pido en el momento, si no lo tiene, y miro por lo menos la creatinina. Si la creatinina es menor a 1,4, yo sé que no tiene insuficiencia renal, le puedo dar antibióticos que pasen por el riñón, le puedo dar una dosis normal, plena, se llama. Ahora, si el paciente me trae un laboratorio o le hago hacer una creatinina en ese momento, rapidito me dan el resultado y veo que tiene, no sé, 3 de creatinina, tengo obligación de saber que esa creatinina no es normal y le voy a tener que calcular un clearance. Aunque no me acuerdo la fórmula, buscaré la fórmula, le calculo el clearance y buscaré el antibiótico que corresponde para ese paciente que tiene falla renal, insuficiencia renal, y buscaré la dosis correcta de ese antibiótico para ese nivel de falla renal, ¿sí? Porque también hay aplicaciones que nos dicen, si no nos acordamos, antes se usaban libritos, todo en libritos, pero ahora se usa todo en aplicaciones y buscamos en las aplicaciones del antibiótico qué dosis le tengo que dar para ese nivel de falla renal, ¿sí? Entonces, esto que parece una pavada es algo que lo van a usar un montón y si no lo usan, está mal, ¿sí? Si no lo usan, está mal porque van a dar antibióticos mal dados a pacientes que tienen falla renal cuando no corresponde y que empeoren esa falla renal o dosis que no corresponden a pacientes que tienen falla renal. Por eso es tan importante saberlo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Yo, Sí, pregunto. el clearance, dependiendo de lo que me dé, hay diferentes niveles para saber en qué, si tiene más falla renal o no.
Sí, hay Porque, diferentes niveles. No es algo que tengan que saber ahora, pero pero existe es lo que es la curiosidad. insuficiencia renal leve, moderado, severa, ¿sí? Que en general es un clearance cuando, o sea, es insuficiencia renal cuando la creatinina es mayor a uno, en sangre es mayor a 1,4 o el clearance de creatinina menor a 60, ¿sí? Eso es insuficiencia renal. Ahora, el clearance renal menor a 60 en general se calcula como insuficiencia renal leve entre 30 y 50, entre 50 y 10 y menos de 10. En general lo dividen así, ¿sí? Pero no es algo que tengan que saber ustedes a esta altura, pero sí hay distintos niveles de insuficiencia renal, Era más curiosidad. grave o menos grave, ¿sí? Más leve, digamos. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno. Em, acá había una fotito del aparato yuxtaglomerular y acá hay una diapositiva que la nombra, ¿sí? Pero bueno, no profundiza mucho ahí. Es algo que teníamos que ver más en el taller. Por eso no está tanto ahí profundizado en la clase. Bueno, hasta ahí ya terminamos, redondeamos, terminamos todo lo que es glomérulo y les doy una pequeña introducción. Mañana los espero en el seminario porque vamos a hablar de los túbulos, ¿sí? Pero hoy quiero que tengan una idea de lo que son los túbulos dentro de la nefrona. Ya sabemos qué son los túbulos, pero lo que les quiero mostrar es esto. Esto. Acá tenemos una nefrona, ¿ven? Toda esta hora hablamos un montón de esto, que es el glomérulo. Hablamos de la estructura, hablamos de la membrana de filtrado, hablamos de los poros, de las presiones, del gradiente de presiones, hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablamos del clearance de creatinina, que representa el filtrado. Bueno, hablamos de todo, todo de esta parte de la nefrona nada más, ¿sí? Y de su función, que es la filtración o el filtrado. ¿Sí? Mañana en el seminario les voy a dar todo lo que son los túbulos. Sería túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y colector, que es todo el resto de la nefrona. ¿Sí? La nefrona es todo esto. Nos falta hablar un poco más profundamente del otro. Ahora, vamos a explicar esto como introducción a la clase de mañana. Fíjense que alrededor de los túbulos tenemos los capilares peritubulares. Capilares, llevan sangre, ¿sí? ¿Y por qué capilares peritubulares o basa recta? Cualquiera de los dos nombres está bien, ¿sí? ¿Por qué tenemos arteriolas con sangre circulando al lado de los túbulos? Bueno, tienen un vínculo muy cercano, muy estrecho, porque justamente por las funciones que tienen los túbulos, ¿sí? Los túbulos pueden reabsorber y reabsorber es, ven acá esta flecha en verde, reabsorber es sustancias que fueron filtradas no se van a excretar. Por ejemplo, se filtra el 70% del sodio. El 70% del sodio se filtra porque es pequeño, ¿sí? Como cualquier electrolito. Ahora, si yo tengo, no sé, 140 de sodio en sangre y se filtra el 70%, ¿lo pierdo todo en la orina y me quedo sin sodio en la sangre? No, no, eso no es así. Y no es así gracias a los túbulos, ¿sí? Fíjense que del 70% del sodio que se filtra, una gran proporción de ese sodio se va a reabsorber. Pero entonces, ¿para qué filtro algo que después lo voy a reabsorber casi todo y lo que se va a excretar va a ser un poquitito? Bueno, porque justamente eso le da la posibilidad al riñón, a cada una de las nefronas, de decidir cuánto va a excretar en la orina y cuánto va a volver a la sangre, ¿sí? Entonces, si yo tengo muy poco sodio en la sangre, hiponatremia, se va a filtrar la misma cantidad de sodio, pero se va a reabsorber un montón.
¿Y cuánto se va a excretar en la orina? Poquito, porque tengo bajo en la sangre, ¿sí? Ahora, la situación opuesta, tengo el sodio muy alto en la sangre por una enfermedad, por lo que sea, después vemos, para el próximo parcial. Entonces tengo un sodio de 160, ¿es normal? No, está re alto en sangre. Se filtra un montón en el glomérulo, acá, función uno, ¿sí? Primer función, se filtra un montón, el 70% del sodio que tengo, pero además se va a reabsorber y poco, poco, voy a intentar reabsorber poco. ¿Por qué? Porque en la sangre está elevado, ¿sí? Entonces voy a intentar reabsorber poco y que se excrete todo lo que puedo, ¿sí? Entonces se filtra y luego se reabsorbe para que el riñón, entre la nefrona y los túbulos, puedan regular la cantidad que quiere reabsorber y la cantidad que quiere excretar. ¿Sí? Que es muy variable. Rangos muy amplios en la orina. Puedo excretar un montón o puedo excretar muy poquito. ¿Sí? Lo que quiera el riñón. Pero lo que quiera el riñón va a depender de lo que esté en la sangre, porque siempre tengo que rangos muy chiquitos, muy angostos y que hay que mantenerlos normales en la sangre. En el riñón es rangos muy amplios, o sea, desde 100 hasta 1500, no sé, por decir algo, muy amplios. En cambio, en sangre es así, de 135 a 145 de sodio, ni más ni menos. Esto es lo normal, punto. Ni un poquito más, ni un poquito menos. Para allá es hiponatremia, para allá es hipernatremia. Hay que mantenerlo ahí. En orina es una variedad enorme. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la capacidad de todo eso que se filtra, reabsorber mucho y excretar poco, o reabsorber poco y excretar mucho, según las necesidades que para mantener la homeostasis en la sangre, para mantener todos los parámetros normales en la sangre. ¿Sí? Entonces, volviendo a la función de los túbulos, como ven, los túbulos pueden reabsorber sustancias desde la luz del túbulo hacia la sangre, tanto en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal y un poquito del colector, o sea, en toda la serie de túbulos, y también pueden secretar algunas sustancias, desde algunas sustancias que no fueron filtradas, ¿sí? Por ejemplo, sustancias más grandes o sustancias que tenían carga negativa que no se podían filtrar porque eran más grandes o porque tenían carga negativa. Entonces, por ejemplo, acá hay ciertas sustancias que no se filtraron, pero que yo necesito secretar. Entonces, las voy a secretar desde el capilar peritubular, acá, hacia la luz del túbulo. Y eso puede suceder en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y un poquito en el colector. Como verán, para resumir todo esto, el filtrado se produce solo en el glomérulo, en cambio los túbulos pueden secretar o reabsorber, ¿sí? Pero hay ciertas cuestiones. Fíjense cómo. Primero, el asa de Henle no secreta nunca, solo reabsorbe, ¿sí? Reabsorbe ciertas cosas en el asa descendente, lo vemos mañana, reabsorbe otras cosas diferentes en el asa ascendente, ¿sí? Y el túbulo contorneado proximal principalmente reabsorbe, el túbulo contorneado distal principalmente secreta, pero si es necesario puede secretar y reabsorber, las dos cosas. Y el proximal también puede secretar y reabsorber si es necesario. Tan compleja es la situación que los túbulos, cuando es necesario, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal en general reabsorbe y reabsorbe varias sustancias, pero si es necesario puede secretar. Y esto se produce al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo que está reabsorbiendo algunas sustancias, puede estar contribuyendo a la secreción de otras sustancias diferentes, ¿sí? Estas funciones se producen al mismo momento, en el mismo tiempo. Pero bueno, ya les digo, los túbulos reabsorben y secretan, excepto el asa de Henle que solo reabsorbe, ¿sí? Y la función de reabsorción es principalmente del túbulo contorneado proximal y la de secreción es principalmente del distal y colector, ¿sí? Pero igual tienen la capacidad de hacer las dos funciones al mismo tiempo en el momento que sea necesario.
Bueno, y hasta acá terminamos. Mañana seguimos con lo que sigue. Es como una introducción que les quise dar a modo general de los túbulos. Mañana en el seminario tenemos que seguir hablando más específicamente de la función de los túbulos. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O tienen dudas, preguntas, comentarios? Mañana, mañana Mañana. nos vemos. Hay que leer. Hay que leer un montón. Sí, bueno, lean todo lo que es la nefrona completa, filtrado, glomérulo, membrana, gradiente de presión, las cosas que se filtran, las que no se filtran. Eso sería la parte de hoy. Mañana seguimos con todo lo que es túbulos, ¿sí? Ok, ok. Bueno, buenas noches, profe. Nos vemos Bueno, mañana. gracias igualmente. Gracias, profe. De nada, nos vemos mañana a las 17, ¿sí? En el mismo Gracias. link que hoy. Chao, profe, gracias. Chau, de Chao, nada. profe, Y gracias. lean la clase si quieren, así ya la tienen vista. Bueno, Ok. ok. Gracias. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, profe, muchas gracias por la clase.